Hola, nosotros somos el grupo 2 de investigación de la Universidad Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Vamos a hablar acerca de la asignatura de investigación, entonces vamos a presentar un reporte de caso acerca de una lesión de Dieulafoy con base a una historia clínica y a un paciente que hemos estado estudiando durante este tiempo. Bueno, como resumen de nuestro reporte de caso, tenemos que la malformación vascular del tubo digestivo son las más frecuentes, a diferencia del tracto respiratorio, y dicha malformación se presenta por la alteración de una arteria que se encuentra en el tejido mucoso, y en ella va a ocurrir como un aumento de un calibre más o menos de 10 a 30 veces más de lo habitual. Entonces, como es el caso de la lesión de Dieulafoy, la cual no es tan frecuente y además la mayoría de los casos se van a presentar en pacientes mayores de 60 años. Entonces, por eso nos hace más interesante en nuestro trabajo de reporte de caso. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que hay un paciente masculino de 18 años de edad, residente del municipio de Pereira, Quindío, quien ingresa por un cuadro clínico de 2 semanas de evolución. consistente, consistente en un dolor abdominal localizado pues en hipogastrio, fosas ilíacas y refiere que pues es de una característica como tipo más opresivo, de alta intensidad, acompañado pues de posiciones diarreicas. Al examen físico pues de dicho paciente se le encuentra pues a nivel del sistema pues digestivo, blando, depresible, doloroso pues como a la palpación, el cual refiere que pues aproximadamente hace 6 días este dolor no lo deja pues dormir. El paciente pues consultó por esto, se le indicó, se le mandó pues un manejo ambulatorio y después de esto pues no presentó como que ninguna mejoría. Posterior a esto el paciente reconsulta porque presentó pues un cuadro súbitamente pues de episodios eméticos, pasado pues como los 30 minutos de haber consultado, el paciente pues presentó como que un episodio de una desviación de la mirada, pérdida del estado de conciencia, movimientos pues tónicos crónicos muy generalizados y los episodios pues de hematemesis como que ya más abundantes, se encontraba pues diaforético y estaba pues realmente frío el paciente. Después de varias intervenciones médicas, al paciente, pues, como que dentro de sus antecedentes personales, él refiere, pues, como que tenía una base o que presentaba, pues, una base de una enfermedad, pues, congénita, que es la lesión de Alefau, lo cual, pues, como que descompensó al paciente. Teniendo en cuenta esto, es como que de gran importancia uno tener muy presente, pues, como la clasificación del Forres dentro de su implicancia, pues, pronóstica. Entonces tenemos una clasificación 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y la 3. Siguiente, por favor. Bueno, ya en la primera parte introductoria queríamos traerle pues que la hemorragia digestiva, hasta el 80% de ella se localiza en la zona proximal gástrica hacia la curvatura menor, donde están las arterias de mayor calibre. Los criterios endoscópicos para definir esta lesión va a ser principalmente tres. El primero de ellos va a ser la salida a chorro de sangre arterial activamente a partir de un defecto mucoso. El segundo va a ser la visualización de un vaso con los signos de sangrado reciente. Y por último, la presencia de un coágulo fresco o fuertemente adherido sobre una mucosa que va a ser aparentemente normal. En el caso que presentamos, el paciente no presentaba sangrado con un vaso sanguíneo visible, por lo que después de varios estudios se descubre pues esta lesión, que es una anomalía vascular localizada generalmente en estómago proximal y consistente en la presencia de una arteria de gran calibre en la submucosa y ocasionalmente en la mucosa. Es una causa rara, aunque potencialmente fatal, de hemorragia gastrointestinal y pues va a responder a menos del 2% de los episodios de hemorragia digestiva aguda. Presentamos este caso de un varón joven diagnosticado y en estudio para evaluar otras patologías. Bueno, entonces continuamos con la descripción del caso, que pues es un paciente masculino de 19 años de edad que es residente del municipio de Pereira Risaralda, estudiante que fue valorado en el servicio de urgencias el día 12 del 06 del 21 por presentar una supuración de la herida pues quirúrgica posoperatoria tras una pancreatoduodectomía
duodenectomía por un tumor duodenal con compromiso pancreático realizado pues el 30 del 05 del presente año, que por presentar pues un dolor abdominal de 30 minutos de evolución de tipo opresivo, de intensidad 10 de 10 en la escala análoga al dolor, posterior pues al almuerzo, que estaba localizado en el epigastrio y estaba acompañado de 3 episodios de mesis en cucho de café. Él negó fiebre y sintomatología respiratoria, no hubo sin respuesta al tratamiento médico, lo que conllevó a un shock hemorrágico grado 4, que fue reanimado, intubado en UCI, y después de ser estabilizado se realizó pues el procedimiento quirúrgico. Siguiente. Bueno, en cuanto a la información del paciente que es más relevante, pues es un paciente masculino que es de 19 años de edad, está ubicado en la ciudad pues, de Pereira Risaralda y pertenece a la EPS Comeva. Dentro de también hace parte pues del grupo de sangre O positivo. Su ocupación es ser estudiante y pues en estos momentos se encuentra soltero. Siguiente. En cuanto a los antecedentes personales de importancia, nos negó los patológicos, quirúrgicos, los toxicoalérgicos, farmacológicos, transfuncionales y los de trauma. Y dentro de los hábitos, lo más importante es que tiene un sueño reparador de 8 horas diarias y no tiene consumo habitual de alcohol ni de cigarrillo. Siguiente. En cuanto a los hallazgos clínicos de importancia, es pues que presenta un dolor tipo opresivo en hipogastrio y en ambas fosas ilíacas que fue de alta intensidad. Este pues estaba acompañado de posiciones diarreicas y de 3 episodios de mesis en cucho de café. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto a las evaluaciones diagnósticas, entonces tenemos que se le ordenaron unos paraclínicos, que fue un hemograma completo, unos gases arteriales, creatinina en suero y tiempos de coagulación. Lo importante aquí pues es que el paciente, el hemograma pues reportó una leucocitosis con unos leucocitos en 12.000 y una anemia leve con una hemoglobina de 10 gramos por decilitro. Tenemos que, pues en cuanto a los tiempos de coagulación, pues reportó un tiempo de protrombina de 11.5 segundos y un tiempo de tromboplastina de 25 segundos. Los gases arteriales con una FiO2 al 21%, el pH de 7.4, una PCO2 de 39 milímetros de mercurio, una presión de oxígeno de 86, perdón, y el nitrógeno urémico en 9.6, el potasio en 3.3, el sodio en 136 y un cloro de 103. Y el reporte de la creatinina pues fue un valor de 0.54 miligramos por decilitro. Siguiente, porfa. Bueno, en cuanto a las imágenes diagnósticas, tenemos que se le ordenó una radiografía de tórax anteroposterior, no se identificaron lesiones, pues de alguna lesión en el parénquima pulmonar, la silueta cardíaca tenía un tamaño normal y morfología normal, la tráquea estaba centrada y pues la estructura ósea no presentaba ninguna alteración. En cuanto a la tomografía, tenemos que se evidenció que el hígado el hígado pues tenía un tamaño normal, una forma normal, sin alteración, la vesícula tenía aspecto normal y no había ninguna dilatación de la vía biliar. El páncreas, el vaso y los riñones estaban de tamaño normal y lo único que se evidenció fue que había una ligera cantidad de líquido en la cavidad abdominal y en la pelvis, que había una zona hiperdensa con una estenosis concéntrica a nivel del duodeno que medía aproximadamente 3.2 a 1.6 centímetros, pero pues no estaba bien definido. Y en cuanto a la colangiografía con resonancia nuclear magnética, tenemos que esta reportó un leve derrame pleural izquierdo con edema de tejido celular subcutáneo en la pared anterior del abdomen. Siguiente, por favor. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos acá que es importante pues descartar pues que tenemos la lesión de Dullefoy, una hemorragia digestiva alta, Forrest 2A, una úlcera péptica perforada, una hepatitis crónica, el cáncer de páncreas, una diverticulitis o inclusive un hilo mecánico. Siguiente. Entonces, en el calendario tenemos que el paciente consultó el día 8 del mes 7 del 2020 por presentar un dolor abdominal tipo cólico en hipogastrio y fosas ilíacas, acompañada de posiciones diarreicas
y de 2 semanas de evolución al cual se le dio tratamiento y se le dio salida. Él vuelve y reconsulta el día 5 del mes 5 de 2021 por una emesis que llevaba 30 minutos en cuncho de café acompañada de dolor abdominal en hipogastrio luego de almorzar. El paciente vuelve y se maneja y vuelve y se le da salida, donde él vuelve ya en un shock grado 4 se le administra noradrenalina y presenta un sangrado activo gastrointestinal, por lo cual se decide llevar a quirófano, hacerle una intubación rápida, donde se le administra rocuronio, fentanilo, lidocaína, propofol, ketamina. Para poderlo intubar, se le realiza la laparotomía y se deja con bolsa de Bogotá. A los días el paciente es llevado a consulta porque presenta una supuración quirúrgica luego de 10 días de la pancreatomía por un tumor duodenal con compromiso pancreático. Siguiente. Bueno, entonces seguimos con el seguimiento y resultado, y es de que a este paciente se le realizan varios seguimientos a medida que iba ingresando al servicio de urgencia. Lo primero que fue la administración del medicamento, que fue una ampolla de diosina, 20 miligramos, y una ampolla de omeprazol, ambas medicación por vía intravenosa. Dosis única. Después de que le administraron este medicamento, el paciente refirió que se sentía mejor, que pues le ayudó a calmar el dolor, lo que conllevó a consultar a urgencia. En la clínica pues le colocaron las manillas de identificación, se le informaron pues y se le explicaron los derechos y deberes al paciente, lo que pues aceptó y firmó el consentimiento de las intervenciones. Por indicación médica, pues se canalizó el paciente y se le tomaron las muestras de laboratorio, lo cual pues quedaba como a la espera a resolver los reportes de estos laboratorios tomados. Y esto fue el primer día que ingresó, que fue el 8 que dijo mi compañero. Entonces, luego de ahí, entonces se le realizó la vigilancia continua de signos vitales, se le preguntó en cuanto a la evolución del dolor, teniendo en cuenta pues la escala análoga del dolor. Luego, pues el paciente refirió que sentía ya mucho mejor, realizaron pues los análisis y el paciente en el momento de los signos vitales se encontraba estable, sin SIR, sin dificultad respiratoria, sin déficit neurológico agudo, entonces se consideró manejo ambulatorio, obviamente explicándole los signos de alarma. Y las recomendaciones, se le dio la fórmula médica, el control para que consultara por medicina interna y ya pues el paciente refirió entender. Ya cuando el paciente volvió por segunda vez a urgencia, ahí ya como ese paciente venía con esos antecedentes, ya se le realizaron los laboratorios y las imágenes diagnósticas para estudiar más a fondo, ya que ese paciente venía con antecedentes del dolor, pero la clínica más complicada que fue el cuncho de café, el vómito en cuncho de café. Siguiente. Bueno, en cuanto a la perspectiva del paciente, tenemos que debido como a su temprana edad y todas las complicaciones que ha tenido durante pues la enfermedad, ha hecho que sienta miedo, pues como al enfrentarse a esto, a su edad, y también pues como que ha influenciado mucho en su estilo de vida. Y para el paciente como tal, la expectativa, pues está como muy a la expectativa de lo que va a suceder con él. Y su salud es algo que lo preocupa mucho, puesto que pues él quiere seguir una vida normal, disfrutando pues su vida, seguir estudiando, estando con su novia, con sus amigos, y de pronto viéndose de una manera impedida ha generado como en él un poco de ansiedad y de incertidumbre. Saber si se va a curar o va a tener, digamos, que esto impacte rotundamente pues su estilo de vida. Siguiente. Bueno, ya en cuanto a la discusión, pues podemos observar durante todo el desarrollo del caso que pues fue un caso muy complejo y podemos llegar a determinar, o sea, fue muy complejo llegar a determinar exactamente cuál era la patología por la cual pues estaba cursando el paciente. La sintomatología y los signos que presentaba eran característicos de una patología que no era tan compleja,
por lo cual los médicos tratantes estuvieron pues actuando en esa impresión diagnóstica. Adicional a esto, pues debemos tener en cuenta que es un paciente joven, del cual pocas veces pues se puede pensar que cursa con una patología tan grave. Si bien pues la patología se caracteriza por ser más frecuente en varones, también es caracterizada por presentarse a una edad media de 60 años. Pues obviamente no quita la posibilidad de que aparezcan otras edades, como sucedió en el caso del paciente que estamos exponiendo, por ejemplo. Y todo esto nos hace pues reflexionar en que pues la medicina no es una ciencia exacta, y si bien existen unos signos que son patognomónicos de diversas situaciones, hay otras pues que van mucho más allá de lo que el cuerpo refleja. Entonces esto nos brinda una gran lección, como lo es siempre ir más allá de las cosas que vemos, de las cosas básicas y de las cosas sencillas. Por lo que siempre debemos pensar que algo que puede iniciar como algo leve o común puede terminar en consecuencias fatales, sin ser pues ese el desenlace que estamos esperando en nuestro paciente. Siguiente. Bueno, en cuanto a la intervención terapéutica, entonces principalmente a raíz de la lesión de la FOB que tenía el paciente, entonces se, se le hizo tratamiento con norepinefrina, birtrato de 9 miligramos por 4 mililitros, ácido tranexámico, y a lo largo de todo, pues de la patología y los tratamientos que se fueron haciendo durante la hospitalización del paciente, entonces también se utilizó omeprazol inyectable, 40 miligramos, una ampolla cada 12 horas, transfusión de concentrado globular, reanimación electrolítica, morfina, tramadol, ondansetron 8 miligramos cada 4 mililitros, en 4 mililitros, una ampolla cada 8 horas intravenosa, bisacudilo, tableta de 5 miligramos, lactato de Ringer, fentanilo y Ensure. Pásala, porfa. Y también entonces se le realizó a él escleroterapia con adrenalina por el sangrado intestinal tan profuso que estaba teniendo. Eh, a raíz de que tenía un colon con adherencia firme, entonces lo que se tuvo que hacer fue despegarlo con parte de la pared abdominal. También al paciente se le transfundió 2 unidades de sangre a raíz de que tenía una hemoglobina de 10 y eh, finalmente se le realiza lo que es la pancreatoduodenal gastro, la pancreatoduodeno-gastroctomía parcial, la cual pues la cual permitió eh, como valorar esa masa que se le había encontrado a él en un procedimiento anterior que se le había hecho para hacer la respectiva biopsia y evaluar si tenía lo que ellos sospechaban que posiblemente era una neoplasia. Pásala, por favor. Ya, listo.